Muy buenas noches. Bueno, ya todos los partidos andan muy movidos, esperando que pasen las elecciones el próximo 4 de junio en Coahuila y el Estado de México para irse a la carrera presidencial y nominar al que será su candidato o candidata para el 2024. Vamos a analizar esto. Tanto para Morena como para el PAN, que también ya anunció unas reglas, el PRI, etcétera. Para hablar de estas reglas, saludo a nuestros colaboradores. Blanca Heredia, ¿cómo estás, Blanca? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo, Sabino, Luis. Luis de la Calle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Leo? Buenas noches. Y Sabino Bastidas. Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Déjame empezar contigo, Sabino. Habíamos acordado solamente hablar de Morena, pero yo ya les voy a poner también lo del PAN, porque digo, a mí me parece muy interesante la locura, porque no tengo otra manera de decirlo, de lo que dijo Marco Cortés, que les van a pedir 1 millón de firmas a los posibles candidatos presidenciales. Bueno, en fin, ahorita eso pienso yo, vamos a ver qué piensan ustedes. Pero Morena, muy importante, muy interesante lo que dice Marcelo Ebrard. Dice, yo el lunes 5 de junio ya encontré la fórmula para elegir al candidato presidencial de nuestro partido, ¿no? A ver, yo creo que una de las pocas sorpresas que puede dar esta elección es la posibilidad, una de las posibilidades, es que hay algún tipo de fractura al interior de Morena. Y esa fractura la protagoniza un solo jugador que se llama Marcelo Ebrard Casaubon. Si Marcelo Ebrard eventualmente pierde la encuesta, pierde la elección, él tiene en sus manos una decisión por el capital político propio que tiene, por el compromiso hecho hace 6 años, por la manera como se ha gestionado su relación con el presidente López Obrador, de tomar una decisión, de mantenerse en el partido o salirse del partido. Entonces, el método de selección de candidatos al interior de Morena se convierte en algo clave. Desde el principio de la administración, aquí hablábamos, ¿te acuerdas del famoso 5º Congreso Nacional Extraordinario de Morena de agosto del 18, que se suma al 3er Congreso Nacional Ordinario de Morena de septiembre del año pasado, en donde la discusión central fue cómo seleccionar candidato a la presidencia de la República. Y dentro de esta discusión, Morena se ha planteado desde hace mucho tiempo la salida de una selección de candidatos a partir de encuesta o de insaculación. El presidente López Obrador mantuvo la idea de la encuesta a lo largo de todo este tiempo y técnicamente pues de lo que estamos hablando es un dedazo demoscópico. O sea, lo que vamos a ver aquí es cómo el presidente de la República manifiesta su voluntad a través de las encuestadoras. Todos advertimos el enorme poder que van a tener 3, 5 o una encuestadora en el momento de emprender esa muestra. Pero hoy todas esas encuestas, todas y los posibles encuestadores, ponen a Claudia Sheinbaum arriba. Pero no hay reglas. O sea, precisamente lo que está hablando Marcelo Ebrard es la falta de reglas institucionales que hace 5 años, 4, 3 o 2 hubieran sido neutrales. Hoy son reglas para elegir un candidato. Y cualquier sesgo puede tener problemas. ¿Qué es lo que le conviene en este momento a Marcelo Ebrard? Pues una elección que se demore un poco más, una elección con debate, una elección en que está proponiendo. En donde no todo lo ha propuesto. Yo creo que renuncie. A él le conviene, por ejemplo, la renuncia de todos los posibles la candidatos. Renuncia, por ejemplo, a él le conviene la presentación de un plan de trabajo, la presentación de un programa, le conviene, por ejemplo, la firma de un acuerdo en donde no se muevan los programas sociales, que todo esto es lo que se está discutiendo al interior de Morena. Entonces, enfrió el balón Delgado con Citlali, dijeron vamos a discutir eso después del 5, vamos a elaborar las reglas, Marcelo Ebrard va a presentar sus reglas, el calendario planteado por Morena hace algunas semanas que no tiene nada que ver con la realidad, plantea la convocatoria para el mes de julio. A partir de previamente la asignación de reglas en junio, la convocatoria en el mes de julio y a partir de ahí 2 encuestas. Una encuesta para Pero ya dijo el gran elector que quiere que se adelante eso. Bueno, el gran elector, me refiero desde luego al presidente. Todo eso, a partir de este momento, la elaboración de las reglas favorece a una o a otro. Hablando de 2 grandes candidatos que están teniendo encuestas efectivamente ventajosas para Claudia Sheinbaum, pero parejeras en algunas variables. Entonces, no es lo mismo el reconocimiento de nombre, incluso en la de Buendía y Márquez sale un poquito arriba. Por eso la pregunta es clave. ¿Qué vas a preguntar? Reconocimiento de nombre, potencial de voto al interior de Morena, 10 preguntas ponderadas. Es que esa evaluación, el diablo está en los detalles. Luis dice, y creo que correctamente Marcelo Ebrard, o hay encuesta o hay favorita, ¿no?
lo que está diciendo es, a ver, o de verdad ponemos reglas para que haya una competencia en serio, o si no hay reglas es que hay una favorita. Lo que pasa es que la encuesta de la favorita es la 4T, creo que respondió Claudia. Sí, Claudia Sheinbaum respondió. En el régimen presidencial mexicano, con el presidente López Obrador o con presidentes anteriores, en el PRI sobre todo, Claudia está arriba probablemente porque la gente piensa que es la preferida del presidente de la República. Uh-huh. ¿La carga? Sí, Sí. La bufalada. La bufalada. Sí. Entonces, si tú tienes bufalada, Sí. pues eso te hace estar hasta arriba. Entonces, el presidente puede manipular la encuesta no solamente porque haya varias preguntas o porque Claro, la casa claro. encuestadora, sino porque él decide quién entra a la encuesta. Sí. Porque podría bajar a una persona. Uh-huh. Ahorita vemos que hay 3, ¿no? Sí. Pero el presidente podría llamar a uno de esos 3 a su despacho y decirle, perdimos. Perdimos. Se compadre. baja y los otros 2 van para arriba en la encuesta al día siguiente. Sí, claro. Incluida si es Claudia. Sí, Pero si tú sí. quieres que suba a Dan Augusto, Sí, pues la manera que hace es sacar a Claudia. sí. Sí, sí. Entonces el presidente tiene una facultad metaconstitucional de influir en la encuesta con los símbolos de quién es el favorito o favorita y con quién participa en la encuesta, ¿no? Entonces, el problema de las encuestas es que implican que no hay campaña. Y lo que se requiere es una campaña, porque si nos... Bueno, a ver, ya hay campaña. Sinceramente, porque una de las cosas que se pueden y que va a plantear Marcelo es precisamente Correcto. aprovechar la precampaña para posicionar a los Lo que candidatos. quiere del A Marcelo- ver, Es perdón, claro. pero estamos a nivel teórico. A ver, yo he estado viajando por la República Mexicana. Hay campaña, ¿eh? No, no o se sea, hagan no, bolas. no, hay Está propaganda. tapizado. Sí, 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 pero Claro. hay propaganda, Leo. Pero no, No, y también No, están van yendo los aquí. candidatos, pero- Yo el Sí, otro día no, me topé a Marcelo Ebrard en León, Sí. de campaña estaba. Sí, 100%. Digo, en el aeropuerto me lo topé, 100%. ¿no? Sí. Pero no pueden debatir entre ellos. No, Bueno, ni no hay- van a debatir. no hay- ¿Qué van a debatir? No, es que ese es el punto. es que eso puede generar Ese es una el punto. diferencia. Si tú- Ese es uno de los ese es el- cambios de ese es juego. el punto. Si tú Si ves- hacen ese debate va a ser para ver quién adula más al ensalza presidente. más a López Obrador. Correcto. Entonces Exacto. no hay, porque piensan que el gran elector es el presidente. Claro. Entonces, y piensan bien. y piensan bien. O sea, no hay campaña. Aquí el no se hagan bolas se dijo desde el Pero, 1 de diciembre pero en la medida del que sexenio. en la medida que no haya campaña, entonces los dados están cargados a favor de quien los carga el presidente. Claro. Por eso, Bueno, ese es el punto. Y esa es la regla. El Es la diablo regla. está en los detalles. Y esa es la regla. Esa es la pero, regla. pero el método tendrá los Pero- detalles para esa voluntad. O sea, el método va a ser, lo que está diciendo Luis de la Calle, si te interpreto bien, es el método va a ser para legitimar la decisión del presidente. O Sí. sea, una vez que el presidente diga, va fulanito, hacemos el método para que sea fulanito. Yo creo que el presidente ha decidido que es Claudia. Yo también creo que es claro. Pero puede cambiar de opinión. Ah, no, claro, Eso sí. siempre. Yo no Y estoy puede seguro cambiar de eso. opinión dependiendo cómo quede el Estado de México. A ver, Blanca, te veía sonriente, así como que queriéndole entrar a este tema. Venga. Sí, creo que una cosa es la teoría, efectivamente, como decías antes. La teoría en, digamos, un país distinto a México serían, bueno, muchas cosas. Serían, bueno, quizá primarias, serían buenos debates entre los candidatos. Dada la configuración de poder actual en México, me parece que es claro que las reglas las pide el candidato que siente que está en una condición de mayor debilidad, que es Marcelo Ebrard. Suele ser el caso, sobre todo cuando está muy concentrado el poder, que son los que tienen menos poder los que piden reglas. Sí. Y los que tienen mucho poder, más bien no quieren reglas, porque lo que quieren es hacer lo que quieran hacer Claro. y salirse con la suya, digamos, ¿no? Imponer su voluntad. Y eso es lo que estamos viendo en el caso de México. Yo creo que efectivamente el método para Andrés Manuel López Obrador es importante solamente en la medida en la que le dé todo el espacio que requiera para poder efectivamente legitimar a su candidato. Si estuviéramos en un contexto en el que fuera eso posible, pues unos dados podrían funcionar, o también la lectura de las nubes, digamos, diferentes metodologías, ¿no? Oye, como le hacían los romanos que agarraban Exacto. palomas y le sacaban las entrañas. Exacto. O la Exacto, fumarola, podría la ser fumarola también del la Popo. lectura de La las fumarola entrañas. del Popo, eso está bueno. En lugar de la del Exacto. Papa. Leer Yo la fumarola quisiera del Popo.
yo quisiera proponer eso, una comisión que hiciera una lectura de las fumarolas del Popo, porque eso podría darnos mucha luz sobre quién pueda ser la próxima o próximo presidente de México. Creo que el punto es que en un contexto como el que tenemos actualmente en México, está la concentración de poder en la persona del presidente de la República, no en el titular del Ejecutivo, no en el ocupante de un cargo, sino en la persona misma. ¿Sí? Que yo, a diferencia, entiendo la posición de Marcelo Ebrard y la comparto en teoría. En la práctica dijo en varias entrevistas ya que dado que no hay reglas, está operando la ley de la selva. Estoy en desacuerdo con Marcelo. No es cierto que está operando la ley de la selva. Está operando la ley de Andrés Manuel López Obrador. Está operando una especie de estrella polar o como un gran imán que logra que todo... Porque al final, ¿de qué se tratan las reglas? Las reglas se tratan de organizar y sincronizar expectativas de conducta. De eso se trata. Sí. No, bueno, a ver, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Actualmente es que el gran organizador de las expectativas y el gran modelador de las expectativas y las conductas es el centro del sistema solar de nuestro sistema político, que es Andrés Manuel. A ver, déjame, porque no estás de acuerdo aquí. Saltaron los dos, saltaron tanto Sabino como Luis diciendo que no están de acuerdo con las reglas. Lo que pasa es que también tenemos el contexto no es de la centralidad presidencialista que está describiendo Blanca, que correspondería muy bien a los años 70. Este país ya pasó por una construcción democrática que, aunque está debilitada y hay una gran fortaleza del presidente, el contexto político es muy diferente. Y el problema del presidente López Obrador, más grave para su sucesión presidencial, es la asimetría de legitimidades que tendrá su sucesor. Es decir, nadie va a tener el nivel de legitimidad política que tiene López Obrador. Por lo tanto, el riesgo de que se descomponga la legitimidad política de su sucesor puede significar no la derrota política, sino el tema de la gobernabilidad. Pero ya me hiciste pensar, ahorita vamos a hablar de la oposición, porque yo creo que la oposición también está haciendo todo por perder en este país y gacho, pero bueno. Sí, pero es que lo que ha debilitado las decisiones presidenciales que se han inclinado a favor de un candidato en las últimas 5 elecciones presidenciales, lo que la ha debilitado ha sido el método, el procedimiento de selección, a Fox, a Salinas, en algún momento al propio Zedillo, a todos se les ha descompuesto la sucesión en el proceso de legitimación de su sucesor. O sea, no, efectivamente, López Obrador es un fenómeno distinto. Pero aquí hay que señalar algo que tú decías la vez pasada y que me dejaste pensando. El tema de qué tanto el retroceso era meramente priista o era una regresión autoritaria en términos macro de otra dimensión. Yo creo y he llegado a la conclusión de que el presidente López Obrador, siendo priista, conoció poco el alto PRI, conoció poco las reglas del gran sistema. Nunca llegó, jamás llegó a niveles de dirigencia. Él no sabe lo que significaba el PRI en términos de maquinaria, para las formas, para las reglas, para el proceso interno, como canalizador del conflicto político del país. El PRI no duró 70 y tantos años en el poder y ahora casi 100 en el Estado de México por su linda cara. Y reciclando las élites. Claro, porque ¿cómo funcionaba? Los mecanismos de sucesión presidencial, esta pompa y circunstancia de don Fidel diciendo los 3 sectores del partido se han inclinado por fulano de tal, en donde el otro se tragaba el sapo completo y se disciplinaba. ¿Y qué tal que le iba a levantar la mano y le decía, el partido ha escogido al mejor hombre? Y fíjate cómo... El partido nunca se equivoca. Y fíjate cómo se fue debilitando eso, y junto con el debilitamiento intrapri, se fue debilitando el PRI en el poder. Y fue apareciendo desde Camacho en la elección de Colosio. Entonces, aquí hay un matiz muy importante. Si se le descompone la sucesión a López Obrador con todo y su poder político, un Marcelo Ebrard fuera del juego o actuando con otros jugadores puede cambiar y hacer interesante esta elección. Esto que ya tenemos cantado como un resultado final. A ver, Luis. O sea, yo creo que las reglas deben estar hechas para que exista la posibilidad de participar. ¿No? Y si la decisión depende de una persona, pues entonces no hay oportunidad de participar. O sea, si tú quieres tener un régimen democrático y los partidos son entes de interés público que deben estar regidos por normas democráticas, necesitas reglas que permitan a que aquellos ciudadanos que quieran presentarse se puedan presentar.
y no poner reglas que son incumplibles como... Pero estás tocando un tema muy interesante, Luis, porque lo que tú dices es que si Marcelo Ebrard percibe que las reglas están inclinadas a favor, están hechas para que sea Claudia Sheinbaum, que Marcelo Ebrard debe de decir yo no participo. Lo cual abre o sea, no es un rompimiento, pero es decir, yo en esto no participo y me quedo como secretario. Hay muchas formas de deslegitimar el proceso. Lo dijo en algún momento Ricardo Monreal. Pero Ricardo Monreal... Bueno, pues, ya sí cambió de opinión. Sí. Pero, y lo ha dicho de cierta manera Marcelo. Sí. Vamos a ver qué propone el 5 de junio y a ver si le hacen caso, porque va a proponer algo tecnológico, dijo. Él dijo que... Pero bueno... Ojalá que no se metan en enredos, porque eso lo alejaría del proceso. Sí, pero bueno. lo que pasa es que a Sabino en el fondo le gustan las decisiones cupulares. Y lo que tenemos que movernos, porque los enredos... ¿A ti te gustan las encuestas? No, a mí me gustan las encuestas. Los enredos son parte de la democracia. O sea, el hecho de que sea difícil y que los ciudadanos participen es lo que se requiere. Y se requiere tanto del lado de la oposición como del lado de Morena, desde mi punto de vista. Ahorita vamos a hablar de creo que la oposición se equivoca al no optar por un método mucho más democrático, mucho más abierto, para compararse con los de enfrente. Sí, totalmente de acuerdo. Ahorita le entramos al tema de la oposición porque me interesa mucho su opinión al respecto, pero vamos con Blanca. Blanca, interesante esto de decir, a ver, que Marcelo diga, pues no, estas reglas no, la verdad no están hechas para participar, entonces no participo. Sería una movida interesante, ¿no? En Marcelo está la posibilidad es un rompimiento, pero no un rompimiento. Sí. Pero no creo, en fin, mi impresión es que Marcelo no va a romper. No, yo creo tampoco. En instancia. Pero, digamos, muchas veces ha tenido situaciones complicadas, digamos en el 2012, por ejemplo, pero nunca ha roto. Entonces, digamos, no tenemos elementos, cuando menos en su trayectoria, que nos hable de un hombre que estuviera dispuesto a romper. Me parece que la frase que podría usarse hoy, a diferencia de la que inventó Fidel Velázquez en su momento, el clásico del que se mueve no sale en la foto, en este caso es que no baila al ritmo del presidente, no sale en la película, se queda fuera de la película. Realmente sí creo que a mí me parece que hay ciertas cosas que son comparables del PRI clásico con Andrés Manuel López Obrador, pero otras que no lo son, para nada. Para empezar, cuando pensamos en el PRI clásico, pensamos ya en un PRI muy consolidado, que no es el PRI de los 20, por ejemplo. Exacto. Sí, claro. En donde había muchas menos reglas y había mucho más, en todo caso, acuerdo entre los caciques y los grupos locales. Morena, a diferencia de ese PRI, no es eso mismo. Aquí hay un personaje que trabajó el territorio durante muchos años y fue sumando a distintos grupos. En parte, digamos, todo el PRD, alguna parte del Partido Revolucionario Institucional que se pasó de lo de Morena, pero también despertó a una enorme cantidad de votantes Andrés Manuel López Obrador. Y él ha sido el centro desde el comienzo. Él no es alguien que surge de la confluencia entre distintos grupos de poder que lo llevan a la presidencia. Él articula a esos grupos y les permite a todos sobrevivir políticamente. Él es la argamasa. Con esto no estoy diciendo que eso esté bien. Simplemente me parece que es más útil para entender qué es lo que estamos viviendo hoy y cuidar, digamos, algunas de las analogías con el Partido Revolucionario Institucional, insisto, sobre todo en su etapa clásica. Muy bien. Creo que vamos a tener una sucesión bastante más ordenada de la que se prevé por parte de muchos de los que están observando el fenómeno. Insisto, porque hay un gran articulador. Y cuando está tan concentrado el poder y todos los actores depende su poder y su persistencia en el tiempo en el poder, de seguir la pauta marcada por Andrés Manuel López Obrador, hay altísimas probabilidades de que al interior de Morena se alineen todos con el candidato que resulte ganador y que es el que va a decidir Andrés Manuel y que luego va a ratificar a través de un método o de otro método. Muy bien. Efectivamente sería bueno, sería muy bueno que hubiera democracia interna,
pero lo que en estas alturas importa más y importa defender es que una vez se defina ese candidato, efectivamente se cuenten bien los votos y quien sea que resulte el candidato o candidata de la alianza opositora y todos los candidatos a la elección del 24, pueda haber efectivamente una contienda lo más pareja y lo más justa posible. Muy bien. A ver, sí quiero una última ronda, nos quedan la verdad muy poco tiempo, pero sí quiero preguntarles porque también la oposición ya se está moviendo. En el PRI un destape más de Alito, ya se ha destapado varias veces, pero es como siempre está, yo voy a ser el candidato presidencial, ¿no? Siendo él el presidente del partido, pues dice yo quiero ser candidato presidencial y controlando las bases del partido, ¿no? Y en el PAN, pues la gran noticia esta de Marco Cortés diciendo, a ver, le vamos a exigir a los que quieran participar. 1 millón de... Bueno, entre otras cosas, 40% de reconocimiento de nombre en las encuestas, 15% de preferencia, creo que estoy citando, y 1 millón de firmas, ¿no? Nada más le faltó decir que se llame Santiago y que se apellide Krill para, ¿no?, ya tener claramente hacia dónde están sesgadas esas reglas, ¿no? Claramente, ¿no? ¿O no? A ver, no está cantada el resultado de la elección, pero creo que buena parte de la elección es lo que pasa en Morena. Y precisamente porque la oposición no ha tenido la capacidad de articularse primero en una coalición ya definida, con la que yo no comparto además, sí. Y aquí lo he dicho muchas veces. Lo has dicho, sí. Y creo que la coalición ha sido perniciosa. Veremos en el Estado de México ¿Qué pasa en el Edomex? Es lo que sucede, pero desde mi punto de vista ese es un error. Sí. Pero la definición final de cómo actúan los partidos y cómo se presentan al electorado es buena parte de su capacidad competitiva. Y aquí creo efectivamente que la definición de ciertas reglas para elegir a un candidato con determinada popularidad hubiera sido una sorpresa. Imagínate un acuerdo político en donde todos aparecen el 5, el 10 o el 15 del mes que entra, aparecen todos y se pusieron de acuerdo, la coalición tiene estas características, estas son las reglas, estos son los 10 aspirantes y estos son los mecanismos. Bueno, la sola sorpresa de que la oposición pone el foco ahí, le generaría cierto interés, como Luis siempre lo ha dicho, que permíteme citar a Luis de la Calle, en donde siempre ha dicho que el método hubiera generado un posicionamiento de marca, siempre y cuando no fuera un método abierto a la ciudadanía, ¿no? Un método de encuesta. El hecho de que ya Marco Cortés ya se allane a la lógica de las encuestas está dándose cuenta de la dificultad de emprender cualquier otro mecanismo. Pero es las encuestas más 1 millón de firmas. Por eso. ¿Tú sabes lo que significa? No, es un partido de cuadros, no es un partido de masas. Por eso. Es Acción Nacional. Y Acción Nacional está utilizando su pedigrí. Por eso, pero entonces explícame la racionalidad del 1 millón de firmas. No, es de cuadros, es que sea un cuadro de su partido con un arrastre. Es Santiago. Bueno, ¿quién más? O sea, Lili Telles no tiene esa capacidad. No sé si alguno de los gobernadores de Yucatán, de Guanajuato o eventualmente de Chihuahua. No, porque son 1 millón de firmas en 17 estados. Por eso. No es que el Vila los pueda... Pero hay gobernadores, pues hay otros jugadores en el tablero. Yo no lo cantaría de esta manera solamente. Y además falta la negociación intraconsejo en donde se determine cuáles son todas las características. Yo no creo que esto sea solamente cerrarlo a un solo jugador, porque además las reglas no están aprobadas tampoco. No, es la propuesta. Tienen el mismo problema de reglas al interior del PRI, en donde ya se autoasignó candidato Alito. Marco Cortés, que ya está destapando su candidato dentro del partido. Y el PRD, que no sé si existe todavía, tiene franquicia por ahí. Sí, todavía tiene. ¿Y con quién va MC? A ver, porque este golpeteo entre el PRI y Movimiento Ciudadano también es una señal muy interesante. Esa la tendremos y el papel del Verde Ecologista con Marcelo, o del Movimiento Ciudadano con Marcelo Ebrard, que abre otra opción, otro polo de democracia. Pero el Verde ya tiene un posible candidato destapado, que es Manuel Velasco. Pero ayer recibieron a Marcelo Ebrard, antier le dieron su apapacho, estuvieron en esa reunión. Verde, no nos hagamos bolas, está haciendo todo para vender caro su amor. A ver, son partidos políticos mexicanos, ¿sale? Ya, apartamos de esa base. A ver, esto de 1 millón de firmas, ¿cómo ves? En 17 estados. Es una barrera de entrada que a lo mejor no es para 1, pero sí para 3. Bueno, pues es lo mismo. Sí. O sea, es otra vez lo mismo. O sea, eso no es un proceso abierto. Y por lo tanto es anticiudadano. Y por lo tanto no va a generar el interés que se requiere para posicionar a los candidatos y para que la sociedad pueda opinar.
sobre las personas y se puede ir decantando quién es mejor candidato. O sea, Perdón, que Lili Telles sacó un tuit diciendo que recabar 1 millón de firmas cuesta 30 millones de pesos. Creo que estoy citando de memoria, pero es un chorro de dinero. O sea, tú quieres... ¿Quién le hizo esas cuentas a Lili Telles? No, pues seguramente con ese nivel de Roberto popularidad. Gil. Por eso, con ese nivel de popularidad. Su equipo de también, campaña. ¿cuáles son los méritos de Lili Telles para ser candidata a la presidencia? Pero por tiene, lo que quiera. Bueno, no importa, pero tiene posibilidad de competir. Pero eso pero como Lili Telles debe haber otras 20 Lili Telles o gente más decente o más... No sé, bueno, hay pues no lo sé. dentro del Entonces, PAN, ¿no? Pero ¿por qué sí o por qué no Lili Telles? Bueno, correcto, pero la única respuesta es bueno, que la ciudadanía claro, se exprese. Y no hay reglas, entonces ¿cómo le claro, haces para que la ciudadanía se exprese? Pues entonces es lo que estamos diciendo. Y creo que la oposición, la alianza, posible alianza, veremos qué pasa con MC, que es un elemento muy importante, se equivocó terriblemente con Ricardo Anaya, incluido Dante Delgado. De sacar a Ricardo Anaya como un candidato cupular, en lugar de haber hecho una especie de primaria, donde hubiera ganado Ricardo Anaya, pero con una legitimidad muy distinta. Sí. Hoy se requiere eso más que nunca. Y si se van con una decisión de esta naturaleza, ya conocemos el resultado de la elección. Sí. Y puede ser cualquiera de Morena. Sí. No sería una competencia. Totalmente. Dentro o fuera de Morena, quizá. Es que es increíble que un joven promesa de la política mexicana como Santiago Krill sea hoy por hoy, quizá la carta de... Es increíble toda la oposición, perdón. No, desde Va por México... Bueno, y Alito. El Va por México es increíble que esté siendo todavía la oferta política para el 24. Sí. No se han dado cuenta de todo lo que se han equivocado. Eso lo puede cambiar el Estado de México. Yo creo que lo de MC va por ese... No creo, y lo platicamos la semana que entra. Yo creo que hay que platicarlo la semana que entra antes de la elección, porque... Sí. Blanca, tú ya estás... se rumora que ya estás recolectando el 1,000,000 de firmas. Se rumora. Aquí tienes tres. Yo firmo. Yo creo que tiene toda la razón, Luis, no está como lo puso, pues no se subió se hizo más difícil el poder contender con esa regla. Por otro lado, digamos, cuando menos dio que hablar, ¿no? También coincido con Luis en que sería un muy buen momento para pensar en cómo, digamos, pensar en unas reglas ingeniosas que fueran muy abiertas, además podrían generar pues alguna atención hacia el lado de la alianza opositora. Mi impresión es que lo que estamos viendo es, en el caso de la oposición, es una cosa pues muy triste que nos revela también pues por qué está tan debilitada la oposición en México, en donde en lugar de buscar, digamos, conquistar nuevos territorios, deja de ponerlo así, o enfrentarse o entender qué pasó, están los que ya estaban y los que ya perdieron muchas veces el poder, peleándose entre ellos por el pedacito que queda. Realmente es un espectáculo pues lamentable, triste. En una interpretación un poquito más generosa, pudiera ser que, bueno, pues están haciendo esto para el caso de candidato a la presidencia porque saben que tienen pocas probabilidades, incluso de poder, digamos, tener una votación que disminuyera de manera importante el margen con el que ganara candidato o candidata de Morena, y que van a concentrarse, quiero creer, ¿verdad?, por la democracia mexicana en la contienda a nivel Congreso. Porque desde luego lo que están haciendo a nivel de presidencia es un espectáculo triste. Patético, claro. Pero no son excluyentes. Pero es triste desde hace 5 años, 4. Mucho tiempo en política, sin muchos éxitos que mostrar, y más bien muchos fracasos. Insisto, viendo a ver quién agarra lo poquito que queda. No, bueno, ¿y quién? O sea, a ver, insisto, perdón. Yo creo que es un buen hombre Santiago Krill, pero a ver, no ha sido el político. Esto no es de buenismo. Esto es de eficacia política. De eficacia. El trabajo en campo. ¿Qué partido político le ofrece hoy estructura territorial a una campaña? A ver, Santiago Krill perdió. Santiago Krill perdió la jefatura de gobierno del Distrito Federal. A pesar del triunfo de Fox. A pesar del triunfo de Fox. Perdió la contienda
una interna contra Felipe Calderón en 2005 para hacer el 2006. Eso, o sea, Y Acción Nacional se ha equivocado de principio a fin en todo este sexenio. Eso es un candidato perdedor, pues ni modo. Bueno, Sí, pero tiene derecho a participar. Totalmente. Pero no es el único, Sí, porque ese es ¿dónde el están punto. los otros 20 o Ese es el 50 o punto. los nuevos cuadros? Ese es el punto. La estructura, Exactamente. territorio. Bueno, a ver, si ese es el tienen punto. dos buenos gobernadores como Vila y como Curi, pues ¿por qué Que no les han dado participen. proyección? ¿Y por qué no tienen oportunidad de participar en Exacto. algún mecanismo? Pero los tienen ahí metidos en Querétaro y en Yucatán. Por eso, Pues, bueno, digo, es ¿no? evidente el error. Sí, el error del sí. PAN es clarísimo, histórico. no, totalmente. En términos de su rol de porque opositor. quieren sí. seguir con su monopolio, quieren seguir ellos dominando claro, el pastel cada aunque vez más pierda, chiquito. No han Claro. entendido la Aunque política y pierdan. siguen Es que haciendo... es la política del PRD. Es la política del PRD de ganar perdiendo. Es la política del Club de Industriales, Sí. de estar, de pero- sobar los zapatos en las alfombras del Club de Industriales, en lugar de ir a sobar los zapatos al Yo no sé qué territorio. tiene Sabino contra el Club Nada, de no tengo Industriales, nada contra el pero Club de Industriales. lo lo que- cita muy... ¿Dónde hay que ir a hacer política en México? Al Club de Industriales. ¿Dónde la hizo López Obrador? ¿Dónde la hizo López Obrador? Ya nos vamos. Gracias. Se va Sabino a cenar al Club de Industriales. De ninguna manera. Gracias, Luis. Gracias, querida Blanca. Muy buenas noches. Voy a hacer una Un pausa. Regreso con César Astudillo para hablar de cómo se deben de designar, elegir los jueces en un país, sobre todo del Tribunal Superior. Regresamos.